¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a este encuentro digital que hoy celebramos desde aquí, desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia. Hoy les invitamos a que nos sigan en el transcurso de los próximos minutos para conocer más acerca del proyecto Rimarte, Riquezas do Mar, Tesouros do Profundo. Ya lo saben, esa iniciativa impulsada por tres grupos, CALP, Costa da Morte, Costa Sostible, Golfo Ártabro Sur, más de 300 kilómetros de costa y 25 municipios, desde Bergondo y hasta Porto do Son. Hoy vamos a seguir profundizando en este proyecto. Nos vamos a acercar a él a través del título Galicia y los naufragios que marcaron una época. ¿Cómo se puede exprimir? ¿Cómo se pueden exprimir? Bueno, pues esos naufragios, esas tragedias desde el punto de vista cultural del turismo experiencial. ¿Qué huella, qué impacto tiene además en el territorio, en esos territorios, en esas zonas de las que les he hablado? Lo vamos a ir comentando con varios invitados durante los próximos minutos. 4 nos acompañan aquí en el plató de la redacción central de La Voz de Galicia y otros 2 se los vamos a presentar enseguida, los vamos a saludar enseguida. Federico López Viñas es el gerente del GALP, Golfo Ártabro Sur. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Jesús Ángel Sánchez, catedrático de la USC, es también experto, doctor en Historia del Arte. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a sumergir hoy también a través de 2 clubes de buceo. 2 de sus gerentes nos acompañan también hoy aquí. Santiago Salido, Deep Team, bienvenido. Hola, buenos días. Hugo Rodríguez, Galicia, Buceo Galicia, bienvenido, gracias. Gracias a ti. 2 de los 3, porque les voy a presentar enseguida también a otro de los representantes de otro club de buceo. Él es instructor, en este caso de Nauga. Antonio Lodeiro también nos acompaña en directo en esta mañana. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con ellos, lo dicho, nos vamos a sumergir y vamos a conocer, bueno, vamos a tratar de animarles también a ustedes a que se sumen a estas experiencias. Y completando la mesa, el director del Plan de la Cultura Marítima de la Xunta de Galicia, Óscar Fuertes. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días ao resto tamén. Gracias tamén, Óscar, por acompañarnos. Le voy a pedir al gerente, a modo de contexto, que nos presente este proyecto Rimartes en síntesis. ¿Cómo le contaría a los que nos siguen qué se ha buscado, qué se ha pretendido, cuál es la esencia de este proyecto? A ver, este proyecto tiene en esencia 3 patas. Es decir, por una parte, valorizar el patrimonio material sumergido que existe en nuestras costas. Después, promocionar los productos del mar vinculados a este patrimonio y después generar un producto de calidad sostenible, ¿no? Con todos estos elementos. Se le pregunto por los objetivos, profundizando en esto que cuenta. ¿Qué se ha conseguido ya? ¿En qué se está insistiendo sobre todo en este momento? En estos momentos, bueno, este proyecto ha tenido como objetivo principal dar a conocer este patrimonio sumergido pues a través de acciones como un concurso de fotografía en colaboración con los centros de buceo de los 3 grupos en los que tenemos aquí, y hay que agradecer a Buceo Galicia, a DITIM, a Nauga, a Buceo Fisterra, Mergullo de Compostela, y me falta uno, pero bueno, a estos centros que nos han dado sus instalaciones, nos ha dejado las instalaciones para hacer este concurso de fotografía en el que participaron pues en estas 4 salidas pues más de 50 personas, ¿no? Bueno, son varios, es normal que se nos escape alguno. Sí. Hace algunas semanas estábamos en Fisterra, estamos abarcando diferentes zonas. Claro, hoy tenemos a representantes de esa zona de A Coruña. Vamos a ir escuchando, gerente, lo que nos cuentan los centros de buceo, también Jesús Ángel, como, bueno, pues en este caso como catedrático, como conocedor en profundidad de nuestro patrimonio, y también los 2 invitados que nos acompañan de forma telemática. También a modo de contexto, porque lo comentaba con Federico, Jesús Ángel, ¿en qué medida es importante conservar nuestro patrimonio? Esto también un poco para sentar las bases de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y difundirlo.
Con el patrimonio marítimo, la primera observación que hay que hacer es que es un patrimonio que ha estado muchos años olvidado o relegado de una manera que tiene alguna justificación histórica en cuanto a que la costa era un entorno hostil, agresivo por las exposiciones a los temporales, las condiciones climáticas, la dureza del modo de vida de las comunidades costeras, pero también por peligros reales de invasiones o la historia real también de los naufragios que jalonan todo el desarrollo del comercio marítimo delante de las costas gallegas. El problema entonces ha sido que le hemos dado la espalda deliberadamente a la costa en el sentido de valores culturales y patrimoniales. Se ha tejido incluso esa leyenda negra bastante lamentable porque tiene muy poco de real, prácticamente nada de real, sobre naufragadores y una costa asesina y unos habitantes de la costa también despiadados y salvajes que se aprovechaban o que provocaban naufragios, en fin. Hay ahí unos componentes negativos que es necesario superar claramente y abrir el enfoque para valorar los elementos de patrimonio material, de patrimonio inmaterial e incluso paisajísticos, porque todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural en la costa gallega tiene que enmarcarse en categorías como la del paisaje cultural marítimo, que son las que están aplicándose, las que son operativas a nivel internacional, para entender toda la riqueza de valores históricos, culturales, materiales y inmateriales que encierra nuestro litoral. En toda esta ecuación, además ya ha generado, no sé si después quieren comentar también el resto de invitados, algo al respecto de lo primero que apunta, pero también tienen una importancia vital los vecinos, ¿no? La población local de cada una de esas zonas a la hora de documentar ese Por trabajo. supuesto, importantísimo, porque los primeros activadores para revitalizar esa dimensión cultural del patrimonio tienen que ser las comunidades de los pueblos y aldeas de la costa. Es imprescindible contar con la colaboración de esas personas y sus agrupaciones, sus entidades, porque cualquier proceso de patrimonialización, de puesta en valor de elementos del patrimonio, tiene que estar conectado con los que son sus, ya no solo usuarios en este caso, porque son los que habitan en esas zonas, sino que los que son sus destinatarios principales. Por supuesto, también puede haber unas orientaciones como recursos turísticos, pero no podemos nunca perder de vista, como comentaba antes Federico, la sostenibilidad. Esas acciones para poner en valor el patrimonio costero tienen que estar perfectamente ajustadas, coordinadas y dialogadas con la gente de esas zonas, que son los que conocen además mejor todos los recursos y potenciales que tienen. Una curiosidad, ¿siempre lo hacen o a veces esa población local es un poco reticente? No siempre hay los canales de comunicación o los medios adecuados. Normalmente se tiende a actuar en un sentido de arriba abajo para entendernos desde las instituciones hacia los destinatarios, olvidando que todas las acciones en el terreno del patrimonio, que es un terreno muy sensible, tienen que estar dialogadas y consensuadas y por tanto dirigidas en procesos que deberían ir de abajo arriba, no de arriba abajo. Esto no quiero que suene a crítica, pero ha habido casos muy polémicos de algunas intervenciones sobre bienes patrimoniales de primer nivel en la Costa da Morte, por ejemplo, en la iglesia Santa María das Areas de Fisterra, unas restauraciones bien intencionadas, necesarias, pero que no fueron abordadas en comunicación, en consenso con los vecinos, con la gente de la parroquia. Y eso dio lugar a unas reacciones con gran alcance, con fuerte eco, donde incluso los vecinos formaron una cadena humana rodeando la iglesia Santa María das Areas para proteger lo que ellos entendían que era su patrimonio, con toda la razón, ¿no? Estas cuestiones, estas problemáticas podrían evitarse siempre con diálogo y con coordinación. Bueno, enseguida seguimos hablando con Jesús Ángel de esas vías para difundir todo este patrimonio. Les presentaba hace unos instantes al director del Plan de la Cultura Marítima de la Xunta, Óscar Fuertes. Óscar, regreso contigo para que tú también nos presentes, expongas Estupendo, María. y nos Sí, cuentes sí, en qué consiste este plan.
No, y creo que quería también participar en la conversación, ¿no? A colación de lo que estaba diciendo nuestro compañero, que creo que apunté Jesús Ángel, ¿no? Es decir, me parece que es la clave, y sobre todo porque habla de responsabilidades, ¿no? Y de la capacidad de acción que tiene el individuo. Y creo que ahí todos somos responsables a la hora de valorizar nuestro patrimonio, ¿no? De ponerlo en valor. Pero también hay que entenderlo muchas veces, ¿no? Como comentabais antes, la costa ha sido pues un territorio que muchas veces ha albergado sufrimiento, ¿no? En cada uno de los oficios de ir al mar, ¿no? O desde el mero hecho de navegar, de pescar, iba asociado a un sufrimiento. Sufrimiento que hoy hay que cambiar, ¿no? Hay que valorizar desde la perspectiva de optimismo, ¿no? Y de entender en la situación, en la sociedad actual, lo que todo eso nos aporta y nos define, ¿no? A nivel de identidad. El plan María que comentabas lo estamos elaborando, yo soy profesor de la Universidad de La Coruña y lo estamos haciendo para la Xunta de Galicia, para la Consellería del Mar. Lo que pretende hacer es poner en valor lo que es preservar y activar, digamos, toda la cultura marítima de Galicia. No es poco. Es decir, y es importantísimo. Y por lo tanto, a la hora de hablar también de arqueología, ¿no? Me gusta cuando hablamos en galego do patrimonio, vamos a decir que parece que es el que no se ve, ¿no? Porque al final está esa arqueología subacuática, ¿no? La que si no nos cuentan, si no nos dicen, no sabemos qué está. Ves diferentes mapas de donde nos van posicionando elementos y al final es un patrimonio que tenemos que descubrir, ¿no? Y creo que es importantísimo. Por intentar atar rápidamente, María, todos los temas que van a salir aquí, ¿no? Y por eso me parecía interesante también poder participar y que esté dentro, ¿no? Del plan de la cultura marítima. De las diferentes mesas que se han hecho a lo largo de la costa, en todas ellas siempre he estado presente este tema. Algo que de inicio, incluso reclamando, y lo apunté aquí para decirlo, casi como la creación de parques arqueológicos subacuáticos, ¿no? Es decir, casi desde la perspectiva individual, empezar a ponerse de acuerdo para cómo valorar y proteger ese patrimonio, ¿no? Y después, por supuesto, con el apoyo de la administración, claro, creo que tendría que ir de la mano, ¿no? Pero hablábamos de esa responsabilidad y de esa capacidad de acción que tenemos individualmente cada uno de nosotros. María, creo que he ido un poco más allá de la pregunta que me hacías para no nombrar exactamente el plan, sino para empezar a atar o ligar los temas que estés tratando hoy en este foro digital. Y no sé si quieres apuntar algo más. Nosotros anotamos uno de los parques arqueológicos subacuáticos, que es realmente interesante, pero al respecto de lo que decía Jesús Ángel, de la importancia que tiene, el papel que tiene la población local, tú lo mencionabas también, habéis tenido muchas reuniones, también con la colaboración de los grupos GALP, habéis estado sobre el terreno, ¿no? Conociendo muy bien la zona y con muchos encuentros. Sobre todo, ¿qué conclusiones tú que has estado presente? Fíjate, María, yo creo que si algo hay que destacar es que teníamos, y yo creo que eso es parte clave de los GAL, ¿no? Como grupos de acción local y con su relación con el territorio, es ¿no? Es invertir la pirámide, ¿no? Es decir, no va de arriba abajo, sino va de abajo arriba. La idea del plan, que al final va a ser un documento que marca una estrategia para que las diferentes administraciones de cualquier estilo quieran pues unirse, ¿no? Y empezar a realizar las acciones necesarias, lo que tenía que hacer era bajar, ir al territorio, ¿no? Y por lo tanto, a lo largo de la costa, a lo largo de estas 7 mesas donde participó gente de diferentes sectores, pero con un punto en común, que era la cultura marítima, ¿no? Hablamos de que nos preguntaban, pero tengo que preparar algo, tengo que hacer algo, ¿no? Vuestra propia experiencia, ¿no? De gente que ha hablado de las necesidades de la arqueología subacuática, pero gente que ha hablado de los oficios tradicionales, de la pérdida de esas identidades asociadas, gente que ha hablado del patrimonio hoy ya que valoramos como tal y que está protegido, pero que no se está manteniendo. Gente que habla de la capacidad de la modificación del borde litoral, ¿no? Gente que habla de las tradiciones y por eso decía, ¿no? Las mujeres, y vuelvo a recalcar, y perdonar que doy muchos datos, pero porque ha sido casi como empezar a meter en un saco cada uno de los elementos que tenemos que ordenar y que tenemos que poner en valor, ¿no? El perfil de la mujer en el marisqueo, cómo la historia ha estado narrada desde una perspectiva masculina y que hay que cambiarlo, la pérdida de los carpinteros de ribera a la hora de hablar de la construcción de embarcaciones de madera, qué pasa si se pierde ese sector productivo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos seguir hablando de la cultura marítima si hay partes que se pierden? ¿O qué hablamos del futuro? Porque esto no solo tiene una visión romántica, ¿no? ¿Cómo enfocamos, ¿no? Pues esos nuevos, quizás escuelas que lo que nos hacen es preparar
pues viajes, para sumergernos y para conocer diferentes elementos de la costa que pasaban desapercibidas. Es un nuevo modo de entender nuestra costa y de entender una nueva cultura que habla del pasado, o el surf, ¿no? Sigue hablando de un nuevo modo de entender nuestra cultura marítima, ¿no? Quizás todo esto es lo que pretende hacer el plan, y a la hora de escuchar a la gente veías que había que tener una visión positiva, porque hay un gran problema, que es la ruptura generacional. Es decir, la gente joven y venía, os escuchaba, ¿no?, al inicio y podía participar, hay una ruptura. Y el traspaso de esa información, el traspaso casi de esos valores y casi que se empiezan a sentir algo como propio, creo que es el gran reto que tenemos presente, ¿no? Es decir, que todo aquello que está no se pierda, y no solo no se pierda desde una perspectiva de mantenerlo tal y como está, sino que evolucione, ¿no? Y que vayamos también, bueno, pues casi como una base sólida para seguir generando pues ganas, creación de asociaciones que protejan, que guíen o que luchen, ¿no? Por nuestro, bueno, pues al final por nuestra identidad litoral. Enseguida continúo también contigo, porque hace muy poquitos días, creo que fue el 18 de junio exactamente, celebrabais un foro en el Museo do Mar de Galicia, así que seguiremos conociendo más conclusiones. Dos representantes de dos centros de buceo aquí en la mesa, en el plató. Uno, Antonio, a quien vamos a escuchar también enseguida, que nos acompaña por videollamada. He anotado por aquí, porque decía Óscar, que al final es valorizar, ¿no?, desde diferentes puntos de vista nuestro patrimonio. Vosotros también lo valorizáis desde los centros de buceo. Contadme los tres, ¿qué atractivos pues tiene esto que han dicho también, que puede llegar a ser un parque arqueológico subacuático? Pueden en nuestros fondos acabar convertidos en eso. Santiago, ¿qué atractivos tienen para esos centros de buceo? A ver, los fondos gallegos son quizá, yo creo que en España, los grandes desconocidos, en el sentido de que hemos tenido una costa de cara a nuestra actividad muy poco explotada. Siempre nos escudamos en lo mismo, que el agua está fría, que hace mal tiempo, que no hay visibilidad, cosa que no es del todo cierto. Es una leyenda más igual que la de los asesinos de barcos, ¿no?, que está asociada a nuestra costa, cuando realmente los equipos de buceo han evolucionado mucho, con lo cual el tema como el frío está más que solucionado, y la visibilidad y las condiciones de mar no son tan malas como la gente, o como lo que se dice. Está claro que esto no es el Caribe ni el Mediterráneo, pero es un mar, un océano, mejor dicho, perfectamente buceable, y que da mucho y que deja mucho que descubrir. El patrimonio que tenemos en zonas como la Costa de la Muerte, a nivel histórico en naufragios, es prácticamente único en toda España. Y la fauna y la flora, y cómo evoluciona la flora, es increíble cómo puede cambiar el fondo marino a lo largo del año. Lo más similar sería un bosque de hoja caduca, como a lo largo del año van los diferentes tipos de algas, van creciendo y desapareciendo, y se va cambiando el fondo. Y puedes bucear al mismo sitio en enero y en agosto, y parece que estás en dos sitios completamente diferentes, porque toda la fauna y toda la flora ha ido evolucionando a lo largo del año y ha cambiado por completo. Pasamos de tener fondos completamente desiertos a tener fondos plagados de bosques de laminarias, llenos de alevines, llenos de peces, de depredadores como pueden ser lubinas y doradas cazando los alevines en medio de la laminaria. Es espectacular, y eso es algo que no hemos sabido poner en valor, y sigue sin ponerse en valor. No sé si es por nuestra parte o por parte de los estamentos oficiales, que tampoco nunca han hecho. Ahora parece que la Xunta y otros organismos han apostado un poco por el turismo náutico, por el turismo de mar, o con iniciativas como Xacobeo Marítimo, como estos planes como Rimartes, que agradecemos todos en el sector, porque ya es hora de que alguien ponga en valor algo más que simplemente el Camino de Santiago, lo cual, con todos mis respetos, pero sí que hay mucha más Galicia que solamente el Camino de Santiago, que creo que no es que se haya infravalorado, pero sí que se ha puesto un poco de lado, y sin una razón de fondo. Ya con solo esto lo que has dicho ya apetece probar, pero vamos a ir avanzando. Hugo, y también enseguida voy con Antonio. Contadnos, para vuestros centros de buceo, ¿qué atractivo supone? ¿Qué potencialidades le veis a ese patrimonio subacuático? Le vemos mucho, vamos a ver. Realmente nuestro patrimonio, lo que decía Santi,
lo que decía Santiago, la costa gallega es espectacularmente rica, ¿vale? Si a eso a mayores le podemos añadir un pequeño aliciente, por decirlo de alguna manera, de poder ir a visitar algo concreto, pues como hay pues las típicas figuras de terracota, un barco, un ancla, a la gente como que más le llama. Ya no solo basándonos en la zona de arrecifes, que aquí tenemos auténticas maravillas, toda la estructura, todo lo que es la orografía del terreno gallego del agua submarino es un espectáculo, ¿no? Que decía Santi, podemos bucear a lo largo de todo el año y todo el año va a cambiar, podemos bucear 10 veces en el mismo sitio y cada día es una forma diferente. Los bosques de gorgonias que nosotros tenemos aquí creo que no se ven en ningún otro sitio. Gorgonias lilas, blancas, amarillas, algo que es un espectáculo, ¿no? Si a mayores podemos tener un patrimonio donde, curiosamente, la naturaleza va a colonizarlo, le estamos dando un soporte a mayores a esa naturaleza para que sea todavía más llamativo y que la gente pues tenga más intención y más interés en esto. Antonio, y en vuestro caso, Nauga, cuéntanos. Pues nada, nosotros, añadiendo un poco más a lo que han dicho ellos, que es verdad que nuestras aguas son ricas tanto en flora, fauna como en pecios, debido a que eran una zona y siguen siendo una zona de mucho tránsito de barcos, y por ello tenemos tantos pecios sumergidos, muchos que se nos escapan único al equipo de Santi, que son los que van más a lo profundo, ¿no? El resto nos manejamos en cotas un poco más asequibles para el público en general, y hay que decir que nosotros lo que trabajamos mucho también es sacar a gente a ver esta flora, esta fauna. De hecho, algo de lo que se ha dicho ahora de los bosques de gorgonias, ha venido gente de Tenerife, instructores y tal, y alucinaban que las tuviéramos a una cota de 10 metros de profundidad, cuando ellos las ven a 40 metros. Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer ver a la gente este patrimonio, que tenemos el marejeo en la torre, tenemos el Ritterhook, que es el pecio estrella que tenemos en la ría de La Coruña, y bueno, y le intentamos dar ese valor, ¿no? Ese valor, que la gente vea que las aguas de Galicia son igual de buceables que las que existen en el resto del mundo, con el añadido que tenemos mucha riqueza de fauna, debido a la riqueza de fitoplancton que existen en nuestras aguas. Y nosotros desde Nauga intentamos fomentar todo esto, que la gente, una vez que prueba el buceo, desde luego que quedan maravillados y se les va esa idea de lo que decía Santi, que las aguas son frías. Sí, bueno, pero hoy en día tenemos materiales que nos permiten estar calentitos en el agua y que no hay visibilidad. Eso también es mentira. Tenemos días de visibilidad como en el Mediterráneo y otros muchos mares. Bueno, mencionabas el Ritterhook, Egeo, le sonará a todos ustedes ese petrolero, año 92, frente a la Torre de Hércules. Siempre en cada uno de vuestros centros de buceo, ¿os habéis acercado a los pecios de alguna manera? Este proyecto sirve, tal y como decía Santiago, un poco más, ¿no? para exprimir las potencialidades que hay ahí bajo el agua, y sobre todo, ¿a qué zonas vais más? Hombre, no. Tengo una pequeña filia con el tema de los pecios, entonces toda mi vida como buceador ha sido buscando pecios. Tenemos un grupo que nos dedicamos a sondear y a descubrir pecios. Hemos descubierto pecios desde Vivero hasta Finisterre. Como dice Tony, hacemos cosas que quizá salen un poco del ámbito del buceo recreativo más normal, entonces pues para nosotros es como va dentro de nuestro ADN como centros de buceo y como organización el estar todo el día metido en medio de ferraxes, ¿sabes? Entonces, en Coruña, pecios asequibles hay un montón, marejeo, aunque sea desguazado, a mí hay cosas que me duele, por ejemplo, hasta hace poco, y no digo que no tengo nada en contra de la gente que lo ha desguazado, porque al final está en su trabajo y está un trabajo perfectamente arreglado y bien puesto. Es más un toque a las administraciones, ¿no? Que, por ejemplo, hace poco todavía estaban las hélices, no hace no mucho, hoy en día ya no están, no se pueden bucear. Y si esas hélices valiesen para, yo creo que es un pecio suficientemente significativo en el caso de marejeo como para que quede un vestigio que nos recuerde lo que pasó no hace tanto a 50 metros a Torre de Hércules. Y todo eso se ha ido perdiendo. Aquí estamos más siempre por el tema de
la ocultación o la expoliación o la explotación industrial que no por la conservación del patrimonio, que yo creo que ha hecho mucho daño al patrimonio en general, tanto a precios menos importantes como puede ser eso, el Pilar Blanco, pequeños pesqueros, o a pecios muy grandes como puede ser el Solway, o pecios muy históricos en la Costa de la Muerte o en Finisterre, que se han dejado expoliar o sea, simplemente se han desguazado, quitándole todo el valor histórico que tienen estos naufragios. Y en vuestro caso, en Buceo Galicia, Hugo, sobre todo, ¿cómo entráis en contacto? ¿Lo habéis hecho siempre? ¿Siempre os habéis tratado de acercar a los pecios? Y sobre todo, ¿cuáles son vuestros preferidos? Bueno, nuestro preferido, desde luego, es el chino, el Rittelhorn, ¿vale? Es el pecio estrella que tenemos aquí en Coruña, por decirlo de alguna manera. Hablaba del Pilar Blanco, es un pesquero pequeñito, muy simpático, muy bonito, pero a lo que es el mar Egeo, que realmente queda poco más que el motor y un par de calderas y poco más. El Rittelhorn, como te decía antes Tony, el chino que conocemos normalmente, sigue siendo un Liberty que está prácticamente todo, está la proa, la popa y el medio, eso sí, lo han volatilizado por desgracia, solamente quedan las cuadernas, pero aún se puede ver parte del motor, parte del ancla, los cadenotes, y es muy llamativo y muy atractivo, ¿no? Realmente es una imagen, cuando empiezas a descender a esa profundidad, casi es fantasmagórica esa imagen, y nadar entre sus cuadernas, ver la vida, ver los peces, los congrios saliendo de los agujeros, los bogavantes y todo eso, es algo espectacular, ¿no? Es increíble ver cómo la naturaleza se abre paso y coloniza algo que no tenía que estar ahí y lo convierte en parte suyo. Luego, aparte, el interés histórico, ¿no? Es decir, saber qué ha pasado ahí, por qué está eso ahí, el nombre del chino de dónde viene, ¿no? Al final era el cocinero que no quiso abandonar la cocina y dijo, yo aquí me quedo, y ahí le quedó el nombre del chino. Y es posiblemente el pecio que más visitamos, ¿no? Haciendo números, el año pasado hicimos 65 inmersiones en el pecio y intentamos todas las semanas como mínimo hacer una inmersión en ese pecio, con lo cual podemos decir que llevamos cerca de unos 600 buceadores el año pasado. Sí. Aproximadamente allí. Y os pregunto después, y seguimos profundizando en las cifras, ¿eh? Vamos a volver a la historia enseguida para cerrar este primer bloque con los centros de buceo. Buceo, Antonio, desde Nauga, ¿a cuáles sobre todo os acercáis vosotros y qué atractivo decíamos que tienen? ¿Cómo os habéis acercado a ese patrimonio subacuático? Bueno, pues nosotros, yo ya hace mucho tiempo, cuando el Rittelhorn estaba ahí, ya empezó la gente del Club del Mar a ir a ese pecio. Antes se decía que había muchas corrientes. Bueno, lo que había la ignorancia de cuando empiezas a conocer un sitio. Después, una vez que vamos, nosotros fuimos a ver el pecio, que no había ningún problema, se ha ido sacando gente allí. Y nosotros hacemos siempre una colaboración en el aniversario, cuando se cumple el aniversario del hundimiento del Rittelhorn, con la gente del Club del Mar, y después una comida de confraternización. Quieras o no, eso anima mucho a la gente a venir a ese pecio, a conocerlo, a conocer su historia. Se les entrega unos folios fotocopiados, un poco como ha sido la historia, de dónde viene, el tonelaje del buque, todas esas cositas. Eso, claro, al estar en las cotas que está, es para un nivel más avanzado, ¿no? Después el mar Egeo fue lo mismo. Es un reclamo llevar a la gente al motor, lo que está allí, y la biodiversidad que se ha generado alrededor de ese motor y las chapas que quedan por el fondo. Entonces eso llama a muchísima gente, porque el nivel de buceadores que pueden ir ahí es muy amplio, desde los que acaban de empezar a gente avanzada. Entonces, quieras o no, eso hace un reclamo muy grande para que los buceadores quieran conocer un poco ese patrimonio subacuático que tenemos aquí en esta ciudad. No sé si Jesús Ángel, te has animado alguna vez, ¿has probado esta experiencia de conocer el patrimonio aquí no. desde el fondo? Curiosamente, aquí en Galicia no. Yo soy más partidario de aguas más cálidas. Eres del mito, ¿no?, que decíamos de las aguas porque frías no soy de un Galicia. Profesional, seguramente. Pero quería comentar... Esto hay que solucionarlo, ¿no? Por aquí. Sí. Sí. Quería comentar en relación con lo que apuntaba, sobre todo Santi, que el valor histórico de estos pecios es indiscutible y es una lástima que lo desperdiciemos con esas extracciones, desguaces, muchas veces innecesarias, ¿no? No sé exactamente si hay ahí un rendimiento
económico, ¿no?, que las justifique. Desde luego, para la conservación de esos restos históricos, para incrementar ese patrimonio marítimo subacuático y para incrementar también el patrimonio inmaterial, porque al fin y al cabo todas estas historias de naufragios están unidas a nuestra idiosincrasia como comunidad. Yo creo que había que ser más fieles a lo que recomienda la Convención del Patrimonio Subacuático de la UNESCO, y es, ante todo, dejar los restos bajo el agua, porque es la mejor manera de que se conserven. Eso lo conocen perfectamente los buceadores, los arqueólogos, los especialistas. En cuanto se extraen los restos, salvo que sea en unas condiciones de excavación científica y bien organizada, pero sobre todo después de extraídos empiezan los problemas de conservación. ¿Qué haces con esos restos? ¿Cómo los musealizas? ¿Cómo los expones? ¿Cómo le das acceso? En cambio, bajo el agua se dan las condiciones ideales, tanto de conservación como ahora, afortunadamente, gracias a que se está también armando esta red de centros de buceo y de especialistas, dar acceso, ¿por qué no? Dar ese acceso mediante buceo, y no solo acceder a los pecios, sino también a esos componentes de flora y de fauna marina que son interesantísimos, desde luego. Y para difundir esa riqueza, ¿cuáles serían las vías más adecuadas para que llegue, en definitiva, a todos? Bueno, hoy lo estamos haciendo, ¿no?, de alguna manera, pero ¿tú cómo dirías que se puede llegar todavía más a la gente? Pues de todo. Hay acciones que pueden llevarse a cabo en los medios de comunicación, hay publicaciones. Hoy en día las acciones a través de medios de internet, de páginas web, de redes sociales, también pueden ayudar muchísimo, pero sobre todo es crear esas sinergias y establecer esas colaboraciones entre profesionales implicados, como pueden ser arqueólogos, especialistas en buceo, y los, digamos, el personal de tierra, ¿no?, los especialistas terrestres, ¿no?, que podemos aportar conocimientos desde la historia o desde la gestión turística, ¿por qué no? En fin, todo eso se puede coordinar, las administraciones. ¿Diréis que se está haciendo en este momento o que se puede aprovechar todavía más? Se han hecho cosas y avances importantes, por ejemplo, el inventario de todo ese patrimonio subacuático de pecios. Era algo que estaba, bueno, retrasado, se retrasó deliberadamente durante muchos años. Fue incomprensible cómo la Xunta de Galicia, lo tengo que mencionar claramente, en los años 90 decía que el patrimonio subacuático no era de su competencia, lo cual era falso. Una vez que se recondujo, se reorientó esa asunción de responsabilidades por parte de las administraciones, sí que empezó a trabajarse ya más intensamente, por ejemplo, con los inventarios, comentaba antes, de pecios, la localización e inventario de los pecios, y a partir de ahí hay mucho todavía por trabajar, desde luego. ¿Qué oportunidades sí se han aprovechado? ¿Cuáles citarías? ¿Cuáles nombrarías? También para fijar, bueno, pues esa riqueza en nuestro territorio, ¿no? Que al final decíamos, en este caso, el Grupo GALP, los 3 grupos GALP, son 300 kilómetros de costa, sí, y muchos naufragios, además, y muchos restos bajo el agua. Yo creo que uno de los que se está ahora trabajando más intensamente y desde el punto de vista científico de manera impecable es el galeón de Ribadeo, donde está trabajando Miguel San Claudio ya desde hace años. Hay otro tema pendiente del que periódicamente se habla y vuelve a caer en el olvido, que es el de Rande, un tema muy problemático, pero realmente es una riqueza espectacular la que está allí al fondo de la ensenada de la Ría de Vigo, en Rande, todos los restos de los galeones que están mejor conservados de lo que la gente piensa, por lo que yo he visto de algunas imágenes. Y claro, el problema es lo que comentaba antes, cómo armar unas estrategias y un trabajo coordinado desde administraciones a empresas para acercar ese patrimonio que está ahí, además casi al alcance de la mano, porque en Rande realmente la profundidad es mínima, es lo más accesible que tenemos. Y en las mejores condiciones, además, un fondo de ría, sin oleaje, ¿no? Bueno, la visibilidad sería otro problema, eso lo conocéis mejor. Mucho fango, ¿no? Pero estoy convencido que cualquier otro país con un patrimonio semejante, desde el punto de vista material, pero también histórico, y ya no hablemos literario, porque Rande está unido a la mención que hace Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, en fin, esto es riquísimo.
Se han intentado algunas acciones, pero ha quedado todo como descoordinado y sin aprovechar al 100%. Bueno, les estamos dando algunas ideas para armar bien ese plan, ¿no? Ojalá. ¿Alguna receta más? Bueno, recetas habría muchas, pero como comentaba antes el responsable del plan de cultura marítima, todo esto tiene que partir de esa toma de contacto y datos también con las comunidades locales. Eso también es fundamental. Federico. Sí, mire, desde nuestro granito de arena, desde este proyecto, tenemos en la página web de Rimartes, pues ya se hablan de los principales, unos 50 pecios sumergidos de la costa, ¿no? Que los tenemos ahí catalogados y bueno, damos información de ello. Después otro tema que tenemos es ya que aquellas personas que no van al mar a sumergirse, pues tenemos una serie de rutas emocionales a lo largo del territorio en el que trabajamos pues esos aspectos materiales, tanto del patrimonio costero, también vinculándolos con el patrimonio sumergido en los 3 GALPs, ¿no? En nuestra zona se centra en el patrimonio defensivo que existe desde, bueno, en teoría es desde toda lo que es el Golfo Ártabro, pero bueno, desde nuestro territorio, desde Bergondo hasta Arteixo, pues se comenta en esa ruta pues los distintos puntos defensivos de la Ría, de La Coruña y de Sada, y a través de eso pues se da a conocer ese patrimonio sumergido y ese patrimonio inmaterial que existe en nuestro territorio vinculado a la cultura marítima. Un trabajo valioso, sin duda, el que se está haciendo en cuanto a esa documentación, catalogación. Óscar, no sé si quieres comentar algo. Te pregunto enseguida por ese foro, como decíamos, que se celebraba el 18 de junio, pero por alusiones, ¿alguno de los comentarios que se han hecho en la mesa? Sí, a mí me encantaría resaltar, lo primero lo tengo aquí apuntado, las palabras de Santiago, ¿no? Yo creo que es el camino. Es decir, es que al final generas pasión y ahí está la base de la divulgación, ¿no? Si no conocemos, y lo digo porque al final yo también a la hora como responsable de este plan, sabía que era un trabajo y hay un equipo enorme detrás, ¿no? Que todos somos parte, pero es que hay 1000 detalles, ¿no? Y para mí una de las partes importantes es casi, como digo yo, la perspectiva de sacar pecho, ¿no? Y entenderlo coloquialmente. Es decir, valorar lo que tenemos no solo entre nosotros, sino también con el resto de Europa. Cuando me pusieron encima de la mesa, compañeros vuestros, en la primera mesa en Mariña de Ortegal, la importancia de este patrimonio arqueológico, la creación de los parques, etcétera, que no existe una red formada aún potente a nivel gallego, que mucha de la normativa está basada en normativas que se generaron para Cataluña, que no están adaptadas aquí. Dices, queda mucho camino. Pero claro, esto a nivel legal, ¿no? A nivel normativo. Pero es que si nos vamos a nivel emocional, que es la clave para que yo creo que el resto de ciudadanos entendamos el valor de esos pecios y de nuestra costa, escuchar las frases de ese cambio de colores, de esa naturaleza que hablabas, ¿no? Que en diferentes etapas pueden ser un viaje completamente distinto. Esa flora, fauna asociada a esos pecios que narra una historia. Por eso es importante lo que decías, es decir, creo que es que si no, no tiene sentido, ¿no? Y después sí que a nivel particular mi opinión es clara. No deberíamos continuar sacando las piezas y musealizándolas. Estaríamos, creo que, haciendo una labor contraria a lo que es potenciar, primero, el submarinismo y potenciar la arqueología subacuática. Es decir, tenemos que potenciar el camino que es que la gente vaya, por supuesto, tendría que haber, que trabajar también con elementos en 3 dimensiones, para gente que por circunstancias pues no podrá hacerlo, no podrá sumergerse. Pues eso sería, por supuesto, otro camino, ¿no? A la labor de la inclusión, al 100%. Pero creo que lo ideal es valorar lo otro, ¿no? Es decir, que la pieza siga ahí, potenciarla donde está y trabajar, ¿no? Hacer esos objetivos y estrategias para que se pueda valorar, se pueda, a lo mejor en momentos puntuales donde las aguas a lo mejor estén más calientes. Ahí también comparto con Jesús Ángel que los que no somos habituales, ¿no?, a meternos, pues siempre detectas que el agua está más fría de lo que debería, pero bueno, eso también es lo que nos define como gallegos, ¿no?
Sin más, yo creo que es eso, animal, y acabar con otra frase también que decía Tony, que fijaros que centro todo por ahí porque al final, si no descubrimos a nosotros mismos lo que tenemos desde nuestra perspectiva individual, creo que esa responsabilidad individual de acción no tiene sentido, ¿no? Hablan ahora que vienen millones y millones de fondos, etcétera. Bueno, al fin y al cabo, si nuestro vecino, nosotros mismos no sabemos lo que tenemos al lado, creo que ese es el principal problema, nuestra responsabilidad individual, ¿no? Animar a la gente a conocer su historia, ¿no? Ese reclamo. Y creo que ahí es muy necesario y el camino es enorme hablando de arqueología subacuática. Nos has ido contando, Óscar, desde el inicio, ¿no? Desde el origen, cómo se ha ido construyendo este plan de la cultura marítima de la Xunta de Galicia, en el que se trabaja también, como has mencionado, con la universidad. Y también esa documentación. Decía yo que el pasado 18 de junio celebrabais un foro en el Museo do Mar de Galicia. ¿Cuáles son las claves, sobre todo, que nos destacarías tú después de ese encuentro? Y a partir de ahora, ¿qué? Háblanos también del futuro. Perfecto. Como os decía antes, María, tras las 7 mesas, que aproximadamente ahí Federico nos hemos visto en una de ellas también, y la labor de los GALP ha sido siempre excelente, ¿no? Por atarnos a la sociedad, repito mucho esto, pero porque creo que es importante, ¿no? Si no sale de abajo no tiene sentido. Por lo tanto, el foro lo que hacía era poner en conclusión, ¿no? En debate, los aspectos tratados en las diferentes mesas. Si tuviese que resaltar puntos, potenciar lo local desde una perspectiva global. Eso ha estado en cada una de las 7 mesas y habla de las particularidades que tiene cada uno de los tramos y de los kilómetros de costa gallega. Eso no se puede perder, pero siempre en conjunto. Otro de los tramos es hablar de la perspectiva de la mujer, como ya dije antes, ¿no? La posición, el marisqueo se habla en femenino, la construcción de embarcaciones tradicionales en madera en masculino, nuevos deportes que existen, que tienen que estar remarcados y donde la posición de la mujer es importante a la hora de narrar la historia. Otro de los puntos a tratar es la necesidad, ¿no? De trabajar en conjunto. Ha existido una cantidad de trabajo ingente, ¿no? Creo que este plan de la cultura podría ser simplemente reunificar cada uno de los trabajos hechos a lo largo de los años pasados, pero desde una perspectiva individualista. Creo que tenemos que trabajar ahora en conjunto y es algo que se ha dejado claro también en ese foro debate. Y que, bueno, pues al final la labor de equipo, no solo entre nosotros, ¿no? Sino a nivel global, como os decía antes, a nivel con el resto de España y de Europa. Y por último, si resaltase otro punto, es la riqueza de nuestro paisaje costero y el potencial que tiene con las rías, a todos los puntos, ¿no? Por lo tanto, si hablamos que hoy una ruina, vamos a suponer una fábrica de salazón, es percibida como un patrimonio con escaso valor, creo que ahí hay que hacer una labor divulgativa, ¿no? Y reunificarla. No solo por el valor del edificio, ¿no? Como arquitecto parece que es en lo que me centraría, sino por lo que narra. Habla de la conserva, habla del antiguo salazón también, habla de mujeres y hombres trabajando ahí, habla de una herencia, de frases como si no trabajas bien te tienes que ir a la conserva, o si no vales para nada vas al mar, ¿no? Habla de esas connotaciones negativas que no eran reales, sino que pertenecían a una etapa pasada. Hablan de la empresa, hablan también, pues eso, de barcos que han venido y que no han llegado y que hoy son pecios que trasladan una componente. El trabajar todo en conjunto y el poder narrarlo, el conservarla, en darle un nuevo uso real, no un uso que no valga para nada, sino que la sociedad se haga partícipe de él, creo que sería el trabajo conjunto y lo que realmente se ha debatido, ¿no? Fácil no es, pero creo que sería lo ideal, ¿no? María, no sé si me lío mucho hablando, pero perdonar que intento ser escueto. Lo has explicado perfectamente y eso, este plan continúa todavía, así que bueno, seguiremos escuchando hablar de este plan de la cultura marítima de Galicia. Decía Hugo hace unos minutos, y regreso ya para pues ir cerrando esta mesa, este encuentro digital, decías y destacabas el interés histórico que tienen también bueno, pues, estas visitas a los fondos. Quiero que le contéis también, yo creo que ya habéis animado mucho a cualquiera de los que nos siguen a que pues, en cualquier momento acudan a estos 3 centros de buceo, a cualquiera de los otros que mencionaba también Federico en el inicio, que les contéis cómo se estructura, porque entiendo que pues hay una parte en la que se habla técnicamente de la inmersión, ¿no? Pero después también
ese valor histórico de explicación? Por ejemplo, tú mencionabas al que denomináis coloquialmente como el chino, ¿no? Sí. También está el Egeo, en otras zonas de la Costa da Morte. Bueno, recuerden que abarcamos esos 3 grupos GALP, esas 3 zonas GALP. ¿Cómo les contaríais? ¿Cómo organizáis cada una bueno, cómo organizáis una inmersión? Esas inmersiones? Bueno, para empezar, dependiendo del pecio al que vayamos, hay un determinado perfil de buceadores que pueden o no pueden ir, ¿vale? Por desgracia no todos podemos bajar al Chino, o no todos pueden ir al Tongai o ninguno de estos, ¿no? Es decir, las cosas que hace Santi pues las hacen él y 4 más, y los demás nos tenemos que dedicar a una cota límite, ¿no? de profundidad. Entonces, primero, el grupo, que por ejemplo vamos a hablar ahora del Chino, tiene que ser un grupo con un nivel avanzado de buceo, con una especialidad en buceo profundo. Si vamos a utilizar una mezcla de aire enriquecido, pues con esa especialidad. Y ahí lo que haríamos sería dar un pequeño, lo llamamos briefing, ¿no? Al fin y al cabo, que es explicar un poco cómo se va a desarrollar esa inmersión. Esa inmersión se hace en grupos, cada uno tiene que llevar a su pareja, un guía va guiando esos grupos y, sobre todo, marcar los protocolos de seguridad, cuando nos quede media botella, cuando nos quede la reserva, qué ocurre si uno se pierde, qué ocurre... Es decir, cosas que podrían ocurrir, que no tienen por qué ocurrir, pero si ocurren, saber cómo solucionar el problema, ¿no? Después de eso, pues siempre hablamos un poquito de dónde estamos y qué queremos ver. Pues si vamos a la proa del Chino, lo que es la parte de la proa que está separada del medio de la popa, pues explicamos un poquito cómo es, qué podemos ver allí, pues el ancla, el cadenote, vemos allí una estructura, bueno, unas piezas dentadas, unas ruedas dentadas que pertenecían a los molinetes de arrastre de las cadenas, y vamos explicando un poquito lo que podemos ver, ¿no? Para no salirnos tampoco mucho de la zona. El Chino es una explicación muy simple, es decir, ¿por qué se llama el Chino? Bueno, pues que dice la leyenda, no sé si será cierto o no, que había un cocinero chino y que cuando el barco se hundió, él dijo que no se iba de la cocina, que no se iba de la cocina, que no se iba de la cocina, y el barco se hundió y el tío se quedó en la cocina. Y le quedó el nombre del Chino. Se hundió con el barco, sí. Se hundió con el barco y allí le pusieron el nombre del Ritterholm, ¿no? Perdón, del Chino. Y así lo organizáis, y de así lo esa organizamos. manera, con ese valor histórico. No hay más. Y nos dabas además la cifra también de las... Nosotros intentamos hacer una inmersión en el Chino semanal, ¿vale? El año pasado conseguimos hacer 65 inmersiones, ¿vale? Por lo que te decía que llevamos a algo más de 600 buceadores al Chino. ¿Solo al Chino? Solo al Chino, sí. Aproximadamente el año pasado pasaron alrededor de 2.900, 3.000 buceadores por nuestras instalaciones, ¿vale? Una parte muy importante que tengo muy claro yo y de conservación es el educar un poco a las personas, ¿vale? No podemos ir a bucear y que la gente coja y empiece a darle golpes a los cascos, a quitar parte del fondo y, mira, me he encontrado esta chapita, me la llevo de recuerdo, o, ay, mira, un rodamiento, me lo llevo. No, vamos a ver, si está ahí, déjalo, no molestes. Entonces, hay que educar un poquito también a la gente en esos menesteres. Y también se dice en el momento, oye, si veis basura, recogerla, si veis algo, no lo toquéis. Hay que educar un poquito y se da en las charlas cuando iniciamos la inmersión siempre. Contadnos, Santiago en Deep Team y Antonio también en Nauga, ¿cómo organizáis vosotros también las inversiones? Y dadnos también la cifra de pues, cuántos buceadores, cuántas salidas a pecios. A mí me gusta hacer un par de incisos, dos cosas que comentaron ellos. Nosotros, por ejemplo, una parte muy importante de nuestra actividad es la búsqueda y localización de pecios. Y cuando hablaban de empezar por abajo, para eso es nuestra mayor labor de investigación, nuestra mayor labor se hace con la gente local. Los pescadores y la gente del pueblo es la primera fuente de conocimientos. Hay personajes súper curiosos en la geografía gallega, como puede ser el señor Olegario en Finisterre, que es un señor que va a dominar el mar, que sin ese tipo de gente y sin ese tipo de contacto no sería posible. Es un crack. No sí, sería sí, posible. sí. No sería posible. No habríamos descubierto muchos de los pecios en los que estamos y a veces alucinas como una persona que tú vas con tu sonda, tu equipo, tu barril lateral, todo, y no encuentras nada y el tío siempre está en el barco contigo y dice, no, estás mal. ¿Cómo que esto? Estás mal porque la roca no está afilada.
tira para allí. Y el tío con 2 enfilaciones y un escandallo que viene siendo una piedra con un poco de sebo, te localiza pecios que tú llevas buscando meses y esa chinchín que estaba allí. ¿Ves cómo estaba? Y yo, joder, vale, tío, perfecto, pues ya está. Hombre, Eso los dibujos que tiene, perdona Santiago, sí. pero los dibujos de Pepo Legario son impresionantes, Sí. ¿no? Sí, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y después, por ejemplo, tanto con Jesús como con, no me acuerdo el nombre, el tema del frío. Óscar. Hoy hay formas de poner en valor no invasiva y no extractiva, como puede ser la renderización 3D, que está más simplemente bajando con cámaras, no son equipos tampoco ya excesivamente caros, que se podrían hacer perfectamente renderizaciones de pecios o subir ese patrimonio subacuático a la superficie sin necesidad de que hubiese un proceso extractivo o un proceso que creo que sí implicaría más a nivel local y a nivel de centros de buceo o a nivel de buceo profesional, ¿no? Es un poco eso. En nuestro caso somos un centro de buceo pequeñito, estamos orientados a un tipo de buceo un poco especial. Hacemos cosas como comparar lo de pasear por el campo con lo de subir al Everest. Nosotros estamos un poco tarados, nos gusta más subir al Everest que pasear por el campo. ¿Cuántos tarados han pasado? Pues tarados cifras? de verdad, somos un grupo de 10 o 12 que estamos muy mal de la cabeza. Yo creo que demasiado burbujas en el cerebro nos ha dejado un poco tontos y hacemos cosas un poco especiales. El resto, en general, gente normal y divertida pasan alrededor de eso, de unos 1.500 buceos anuales aproximadamente. Somos un centro pequeñito que nos gusta, estamos aquí para poder sufragarnos esas inmersiones un poco especiales, ese grupo de 12 tarados que hacemos cosas un poco especiales, y es lo que hacemos simplemente. Y Antonio, en vuestro lugar, en el caso del centro de buceo Nauga, en vuestro caso, danos también esas cifras, y no sé si quieres incidir también en lo que comentaba Hugo, del valor que se le da en estas inmersiones pues a esa parte histórica. Hombre, desde luego que yo creo que ya empiezas por ahí un poco generándole la necesidad de bajar a ver el barco. Si le vendes la historia antes a la persona que va a bucear, ¿no? Yo creo que ya empiezas a venderle eso, empiezas a vender lo que le ha pasado en el barco, entonces le generas esa ansiedad, esas ganas de ir a ver cómo es ese barco, por qué ha decidido esa persona quedarse en el barco y hundirse con él. Entonces yo creo que ahí es un poco también el ámbito sentimental, ¿no? El decir, ¿por qué esta persona quiso quedarse en el barco y no salir a tierra, abandonar su lugar de trabajo, en esos casos su lugar de residencia mientras estaba navegando, ¿no? Pues nosotros también, como es el pecio estrella, intentamos hacer todas las semanas una inmersión allí, lo combinamos también con el pilar blanco, ¿no? El pilar blanco es un arrastrero muy pequeñito que lo bajas y lo ves muy rápido, tiene mucha vida en el fondo y ya te digo que alrededor andamos por los mismos números que Buceo Galicia, ¿no? Somos vecinos y más o menos andamos sobre eso, 600 personas, 600 buzos que hayan bajado a ver el Ritterfold. Bueno, supongo que habrá servido este encuentro digital, todas vuestras aportaciones para difundir todo ese patrimonio subacuático entre todos los seguidores. Ahora que se animen, ¿no, Federico? Sí, que se animen, y por otra parte queda la parte importante, que una vez que terminen de bucear, pues que vayan a nuestros restaurantes a degustar esos productos de pesca artesanal que tenemos en nuestras costas de gran valor, y que también en este proyecto lo estamos valorizando con el plato de tesoro. Entonces ahí podríamos cerrar el círculo. Es turismo experiencial, así que todo suma y esta parte también es muy importante. Gracias a los 4 que nos habéis acompañado aquí en la mesa, también Óscar Fuertes, el director de ese Plan de la Cultura Marítima de la Xunta. Gracias, Óscar, por habernos acompañado. Gracias a todos, un placer. Antonio Lodeiro, instructor de Nauga, gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Los gerentes de los otros 2 centros de buceo aquí con nosotros.
Santiago Salido, Deep Team, gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarnos. Y el otro centro de buceo, Buceo Galicia, Hugo Rodríguez, gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Por este lado, Jesús Ángel Sánchez, catedrático de la USC, doctor en Historia del Arte, gracias también. Gracias, muy interesante todo lo que se ha comentado. Y Federico López Viñas, el gerente del GALP Golfo Artabrosur, gracias. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y nos animamos, y anímense ustedes también a descubrir este patrimonio subacuático y también a probar esa experiencia completa, esas inmersiones. Gracias sobre todo por su atención.